Ya. Buenas noches, hermanos. Hoy día vamos a continuar con las clases. Yo quise retomar otra vez las clases de las doctrinas, los rudimentos de la doctrina de Cristo, porque la primera vez que lo hicimos no lo pudimos hacer completo, lo hicimos así un poco, fue muy rápido. Entonces ahora quiero explicar un poquito más detalladamente cada uno de estos puntos, tomarme un poquito más de tiempo. O sea, tomando desde la base de que ustedes ya tienen una referencia de lo que se estudió acerca de los rudimentos. ¿Ok? Entonces, bueno, le mando saludos si es que la hermana Berta está viendo. Espero realmente que se recupere, que se ponga, que siempre siga proclamando la palabra de Dios, que por sus llagas ya hemos sido sanados, y dígalo con todo su corazón, y en algún momento eso va a venir una revelación, y va a venir algo que va a traer la sanidad inmediatamente. ¿Ok? Vamos al versículo central. Al versículo central, eso está en Hebreos 6, del 1 al 3. Yo he tomado este versículo, este es el versículo central de toda la enseñanza. Ok, dice, voy a leerlo. Dice: por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos adelante a la perfección, no echando otra vez el fundamento del arrepentimiento de obras muertas, de la fe en Dios, de la doctrina de bautismos, de la imposición de manos, de la resurrección de los muertos y del juicio eterno. Y esto haremos si Dios en verdad lo permite. Okay. Entonces, si ustedes ven, hay varios rudimentos, ¿no? El arrepentimiento de obras muertas, la fe en Dios, la doctrina de bautismos, la imposición de manos, la resurrección de los muertos y el juicio eterno. Ahí son 6 doctrinas básicas que todo creyente debería conocer bien, porque estos vienen a ser, como dice, el ABC, ¿no?, del alfabeto cristiano, y esto es lo que nosotros deberíamos tener bien fundamentado. Y yo quise empezar con la doctrina de bautismo. Si ustedes se dan cuenta, la palabra bautismo está en plural, está en rojo y está en plural. O sea, no dice la doctrina del bautismo, sino la doctrina de bautismos. Entonces habla de que hay varios bautismos. Nosotros siempre hemos hablado del bautismo en agua, ¿no? Ese es uno de los bautismos, pero son varios bautismos, ¿ok? Entonces el tema de hoy va a ser, vamos a hacer un estudio de la doctrina de bautismos. Siguiente. Ok, como la misma palabra lo dice ahí, ustedes se dan cuenta ahí, la palabra bautizar proviene de la palabra griega baptizo, y la palabra bautismo proviene de la palabra baptisma o baptismos. ¿Ok? 100 veces se menciona esta palabra en el Nuevo Testamento. ¿Ok? Y le da 3 significados, pero en el original griego se refiere a sumergirse completamente, ¿no? Ahí está hablando zambullirse repetidamente, estar metido de lleno, sumergirse completamente, que todo lo cubra, ¿no? Si yo me zambullo dentro del agua, estoy cubierta con agua por todas partes, ¿ok? No me queda, si me meto bien, me zambullo adentro, no queda ni un pelito afuera, nada. De eso se refiere bautizar, ¿ok? Por ejemplo, cuando un barco se hundía, ¿no?, en esos tiempos, ellos decían, el barco se bautizó, ¿ok? Se había hundido completamente. A eso se refiere, ¿no? También le llaman limpiar, por bañarse, sumergirse, lavar, dejar algo limpio con agua. Y otra traducción es, metafóricamente, abrumarse, agobiarse, apabullarse o inundarse. A veces cuando ustedes se sienten así como abrumados por tantas cosas, overwhelmed se dice en inglés, ¿no? Esa también tiene otro tipo esa es otra traducción. Pero aquí se está refiriendo explícitamente a zambullirse completamente, ¿ok?
Ok. Como les dije, esa palabra está 100 veces en el Nuevo Testamento. ¿Ok? 79 veces se refiere al bautismo del agua, y entre ellos está incluido el bautismo de Juan, ¿ok? Y el bautismo que nos toca a nosotros, que nosotros nos hemos bautizado. 6 veces se refiere al bautismo del Espíritu Santo. Ese es otro bautismo. Y 14 veces se refiere al bautismo cuando él habla de sus sufrimientos. ¿Ok? Pero aquí en el bautismo de agua, ahí están incluidos los dos bautismos. El bautismo de Juan, el Bautista, y el bautismo, el que nosotros conocemos, el que nosotros nos hemos bautizado en agua. ¿Ok? Entonces vamos a ir hablando uno por uno. Ok, voy a empezar con el bautismo de Juan, el Bautista. Juan el profeta. ¿Está bien? Como ustedes lo leen ahí, él fue el último, diríamos que fue el último profeta del Antiguo Testamento. Y yo quiero que vayamos un ratito ahí a Lucas 1, 16, 16, ¿ok? Yo hice estudio del bautismo, pero en realidad cuando fui a estudiar un poco lo de Juan el Bautista, o sea, me impresionó mucho su vida, o sea, no como Dios lo escogió para, como dice, hacer el camino, ¿no? Abrir el camino para nuestro Señor Jesucristo, para nuestro Redentor. Por eso ahí dice, en unos otros versículos dice, es el más grande de todos los profetas, pero el más pequeño en el reino de Dios. Así dice, vamos a leer esos versículos. Pero en Lucas 1:16, ¿no? ¿Dije eso? 1:16, 17, ¿no? Cuando hablan de Juan el Bautista, ¿no? Voy a empezar desde el 13. Dice, el ángel le dijo a Zacarías. Zacarías era el sacerdote que estaba esperando tener un hijo, que su esposa era estéril, y por mucho tiempo él había orado para tener un hijo. Ya su esposa estaba de edad, ¿no? Pero Dios le dice, no temas porque tu oración ha sido oída, y tu mujer Elizabeth te dará a luz un hijo, y llamarás su nombre Juan. Y tendrás gozo y alegría, muchos se regocijarán de su nacimiento, porque será grande delante de Dios. No beberá vino ni sidra, y será lleno del Espíritu Santo, aún desde el vientre de su madre. Y esta es la misión que él tuvo. Hará que muchos de los hijos de Israel se conviertan al Señor Dios de ellos. Entonces, aquí cuando dice, hará que muchos de los hijos de Israel, él fue enviado para el pueblo de Israel, no para los gentiles. Fue enviado específicamente para el pueblo de Israel. ¿Ok? Dice, e irá delante de él, o sea, el Señor Dios, ¿no? Dios va a ir delante de él con el espíritu y el poder de Elías. ¿Ok? El espíritu y el poder de Elías, el profeta, ¿no? Para hacer volver los corazones de los padres a los hijos, y de los rebeldes a la prudencia de los justos. Y aquí viene la parte, lo que he hablado ahorita es importante, pero el más importante, para preparar al Señor un pueblo bien dispuesto. Entonces, lo que él vino realmente fue a preparar un pueblo bien dispuesto, al pueblo de Israel, ¿no? A los judíos, ¿ok? Entonces, Dios le encomendó a él la predicación del arrepentimiento de pecados. O sea, él se fue para el desierto, y la gente dice que iba, especialmente el pueblo judío, iba hasta el desierto porque era algo nuevo para ellos. Ellos no entendían lo que era el bautismo. Nunca, ustedes leen en el Antiguo Testamento, nunca nadie se había bautizado. O sea, nunca nadie se tenía que meter era algo nuevo para ellos, ¿no? Entonces ellos iban para escuchar y para saber qué cosa de nuevo traía este hombre o este profeta, ¿no? Juan. Le encomendó la predicación del bautismo, del arrepentimiento, pero para perdón de pecados, ¿ok? Este es otro bautismo diferente al que nosotros tenemos, ¿ok?
Lo que pasa es que el pueblo judío se sentía muy seguro de su salvación, porque como eran hijos de Abraham, entonces ellos se sentían seguros de que, ok, yo soy del pueblo de Israel, a mí nada me va a pasar, ¿no? Y confiaban en que su descendencia provenía de Abraham. Entonces ya ellos habían olvidado lo que era realmente. Y otra cosa, también se ajustaban mucho a la ley. Bueno, yo dejo de hacer esto, o yo dejo de lavarme la mano, yo no lavo los cubiertos los sábados, yo no camino más que tantas millas hoy día. Entonces se ajustaban mucho a las leyes, pero él les hablaba de que se arrepintieran realmente de corazón para que hubiera ¿cómo se dice? Para que cuando el Señor viniera tuvieran el corazón listo para entender que Él era el Redentor. Era importante que ellos se arrepintieran de sus obras, o de sus malas obras, o de sus buenas obras. Y era como recordarles, no es por eso que ustedes van a ser salvos. No se olviden que estamos esperando la venida del Mesías, ¿no? Entonces era preparar el corazón de ellos para que cuando Jesús viniera, ellos inmediatamente se convirtieran y creyeran que Él era el Mesías. La mayoría de los judíos, especialmente los sacerdotes, nunca aceptaron a Jesús como el Salvador. Más bien al contrario, lo persiguieron. ¿Por qué? Porque ellos realmente nunca se arrepintieron de sus obras. Ni siquiera aceptaron, el llamamiento de Juan. Decían que era loco. Decía, ahí yo vi unas escrituras muy interesantes acerca de eso. Cuando Jesús le dice, vino Juan y no bebía ni tomaba y se abstenía de muchas cosas y le llamaban que estaba loco. Vino Jesús y más bien tomaba, se juntaba con los pecadores y todo, y tampoco lo aceptaron a él. O sea, no aceptaban ni a Juan, que llevaba una vida bien, digamos, austera, bien separado. Decían que estaba loco, pero tampoco aceptaban a Jesús, que hacía todo lo contrario, ¿no? ¿Me entiendes? O sea, ellos no creían ni en uno ni en el otro. Vamos a ir un ratito a Lucas 3:8. 3:8. Entonces él les decía a las multitudes, ¿no?, que salían para ser bautizadas: oh generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? Haced pues frutos dignos de arrepentimiento, y no comencéis a decir dentro de vosotros mismos: tenemos a Abraham por padre. O sea, ellos se basaban mucho en su justicia en eso, ¿no? Porque os digo que Dios puede levantar hijos a Abraham aún de estas piedras. Entonces, él no solamente estaba llamando al arrepentimiento, sino que también dieran frutos de arrepentimiento, ¿no? Frutos realmente que se viera, o sea, que había un arrepentimiento sincero en ellos. ¿Ok? Entonces ahora vamos a... Sí, al PowerPoint. Ok. Este bautismo primeramente era para arrepentimiento de pecados. Dice que cuando ellos se sumergían al agua, tenían que confesar sus pecados. ¿Ok? Eso está en Mateo 3:11. Mateo 3:11. Ok, dice: yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento. ¿Ok? Pero el que viene tras mí, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, es más poderoso que yo, y él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Pero aquí él bien claramente dice: yo os bautizo en agua, ¿para qué? Para arrepentimiento. ¿Ok? Una de las razones de ese bautizo era para arrepentimiento. Segundo, el bautizo era de agua. Vamos un ratito a Juan 1:31. Juan 1:31. Dice, desde el 30 voy, ¿no? Este es aquel de quien yo dije: después de mí viene un varón, está hablando de Jesús, el cual es antes de mí, porque era primero que yo. Y yo no le conocía, mas para que fuese manifestado Israel, por esto vine
yo bautizando con agua. Él bautizaba solamente con agua, ¿ok? Y en Mateo 3:6 dice que cuando se bautizaban, ellos, los judíos, tenían que confesar sus pecados. Eso está en Mateo 3:6. ¿Está bien? Amén. Amén. Dice, y eran bautizados por él en el Jordán confesando sus pecados. ¿Ok? Ahí están las escrituras que verifican lo que yo estoy diciendo. Entonces, este bautismo no tiene nada que ver con nuestro bautismo. Porque primero nosotros nos arrepentimos, creemos en Jesucristo que es nuestro Salvador, y después viene el bautismo. Y en el bautismo ustedes no confiesan sus pecados. ¿O lo han hecho? No. Okay. Nuestro bautismo, el bautismo de los cristianos, o que mandó Jesús, es diferente al bautismo de Juan. ¿Está bien? Vamos al siguiente bautismo. Okay. Este es el bautismo de sufrimiento. Dice, 14 veces es usado por Jesucristo en los 4 evangelios para referirse a los sufrimientos que él iba a pasar, ¿no? Está hablando del sufrimiento que él iba a pasar en la cruz. Las escrituras, aquí están en Mateos 20, 22, 23, dice, ¿no? Jesús respondiendo dijo, no sabéis lo que pedís. Los hijos de Zebedeo, ¿no? Estaban pidiéndole, yo quiero sentarme a tu diestra, yo quiero sentarme a... querían sentarse a los lados de, cuando estés en tu reino, yo quiero sentarme a tu diestra. Y al otro hijo lo quería sentar a la izquierda. Entonces Jesús les dijo, ustedes no saben realmente lo que están pidiendo. Y después les pregunta, ¿podéis beber del vaso que yo he de beber y ser bautizados con el bautismo con que yo soy bautizado? Entonces ahí no está hablando del bautismo de agua, ¿ok? Dice, y ellos le dijeron, podemos. Ellos ni siquiera creo que entendían lo que él estaba hablando. Él les dijo, a la verdad, de mi vaso beberéis y con el bautismo con que yo soy bautizado seréis bautizados. ¿Ok? Y él se está refiriendo ahí específicamente a todos los sufrimientos que él iba a pasar. En realidad, todos los sufrimientos que él pasó, ¿por quién lo hizo? ¿O por qué lo hizo? Lo hizo por nosotros y lo hizo por amor. Y el versículo clave ahí dice, ¿no? En Juan 15:13, nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos, ¿no? Entonces, él realmente amó y dio y sufrió solamente por amor a nosotros, ¿no? Pero él dice, ¿no? De ese mismo bautizo ustedes también van a ser bautizados. Ustedes van a pasar por lo mismo. Y yo sé que muchos de nosotros y muchos de ustedes, por causa de nuestros familiares o de los seres que amamos, o sea, sufrimos cuando vemos que ellos no vienen a los pies del Señor, ¿no? Y ese es nuestro clamor, y ese es nuestro deseo. Queremos ver a nuestros hermanos, a toda nuestra familia rendidos al Señor, ¿no? Por eso yo puse ahí sufrimiento que cada creyente pasará por amor a otros, ¿no? Porque nosotros amamos a nuestros hermanos y queremos que los que todavía aún no se han convertido, queremos que también ellos vengan a los pies del Señor, ¿no? Así que ese es un bautismo de sufrimiento. No, hay otro bautismo que es mucho más. Me quiero decir que hay un sufrimiento que es mucho más grande. A mí me están llegando unos libros y folletos de personas que están alrededor del mundo y que realmente están sufriendo por el Evangelio. Están presos, están detenidos, simplemente por ser cristianos, sin ninguna razón justa, digamos, ¿no? Están prisioneros, no pueden ver a sus familias. Entonces ellos realmente están pasando un sufrimiento mucho mayor, creo, que el que nosotros estamos pasando, ¿no? Y yo creo que también se refiere a ese sufrimiento en realidad, ¿ok? El otro bautismo es el bautismo en el Espíritu Santo, ¿ok? Y Juan el Bautista habla de ese bautismo, ¿no? Él dice, yo bautizo en agua, pero el que viene va a bautizar, ¿cómo dice? Con fuego. Yo lo leí hace un instante. Con poder y fuego. ¿No? Ajá. Con espíritu y fuego, ¿ok? Mateo 3:11, ahí están las escrituras, ¿ok?
Jesús dijo, Juan bautizó con agua, pero vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo no muchos días. Eso lo dijo en Hechos después que él ya había resucitado. Ok, entonces lo que muchos dicen, y sí, yo sé que en parte es verdad, que el bautismo de agua era simplemente un símbolo de lo que Jesús iba a hacer cuando nosotros fuésemos bautizados con el Espíritu Santo. ¿Ok? El cumplimiento de esta palabra tiene lugar en Hechos 2:4. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablaran, ¿no? Ok, ahora, el bautismo que hacía Juan era hecho por hombres, pero el bautismo del Espíritu Santo es hecho por nuestro mismo Señor. El Espíritu Santo es el que nos bautiza. Esto no puede ser hecho por mano de hombre. Esto simplemente es Dios y el creyente. ¿Ok? Otra cosa, el bautismo que hacía Juan realmente era para el pueblo judío, pero el bautismo del Espíritu Santo no hay. Al principio lo hacía con los judíos y Pedro pensaba solamente que era la promesa para los judíos, porque siempre se decía eso. Ellos leían esa parte de las Escrituras. No habían leído las Escrituras que decían que eso iba a ser para todos, o sea, inclusive para los gentiles, ¿no? Y cuando Cornelio fue bautizado, entonces él ahí entendió y dijo, wow, Dios realmente no hace acepción de personas. Vio que el bautismo también del bautismo del Espíritu Santo era para los gentiles, o sea, para nosotros. También ahí está en Hechos 11, 15 y 16. ¿Ok? Y cuando comencé a hablar, cayó el Espíritu Santo. Ahí está hablando Pedro de la experiencia que tuvo con Cornelio. Como sobre nosotros al principio. Cayó sobre ellos como sobre nosotros al principio. Entonces me acordé de lo dicho por el Señor cuando dijo, Juan ciertamente bautizó en agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo. Ok, si ustedes leen en Mateo 3:11, Marcos 1:8, Lucas 3:16, Juan 1:33, van a encontrar todas las Escrituras. Por favor, yo solamente estoy yendo, no puedo ir todos los versículos porque no acabaríamos con el tiempo. Pero ustedes tienen que tomarse el tiempo de leer las Escrituras, leer los versículos que les estoy dando, para que ustedes mismos comprueben que los versículos van a, ¿cómo se dice?, reforzar lo que estoy diciendo acerca del bautismo, en este caso del Espíritu Santo. ¿Ok? Vamos al siguiente slide. El bautismo en el cuerpo de Cristo. A mí me gusta, no sé, pero a mí me gusta mucho, a mí me impresionó mucho la primera vez que yo escuché acerca de esto, cuando me enseñaron acerca del bautismo en el cuerpo de Cristo, ¿no? Cuando Pablo habla en Efesios 4 acerca de la unidad del Espíritu, ¿ok?, en el cuerpo de Cristo, está hablando de un bautismo y se está refiriendo, ahí dice, ¿ve? Solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz, un cuerpo, un espíritu, como fuisteis llamados también a una misma esperanza de vuestra vocación, un Señor, una fe, un bautismo, ¿ok? Pero aquí está hablando de la unidad. Si se dan cuenta, está hablando específicamente de la unidad en el cuerpo de Cristo, ¿no? Entonces, aquí no se está refiriendo ni al bautismo de agua, porque pues en unidad sería que todos nos bautizáramos juntitos en el agua, ¿no? No está hablando de ese bautismo de agua, ni el bautismo en el Espíritu Santo. Está hablando del bautismo en el cuerpo. El día que usted confesó a Cristo Jesús en su Salvador, usted inmediatamente fue puesto dentro del cuerpo de Cristo. Usted fue bautizado, fue inmerso, fue metido completamente dentro del cuerpo de Cristo para ser un miembro de Él. Amén. ¿Ok? Y se está refiriendo a ese bautismo. ¿Ok? Se está refiriendo a que todos pertenecemos a un solo cuerpo. ¿Ok? Cuando inmediatamente usted aceptó al Señor, usted fue inmediatamente incorporado al cuerpo, fue puesto ahí como una clave, como el dedito, como la uña, como el hígado, una parte del cuerpo. ¿Ok? Y se está refiriendo a ese bautismo. Usted completamente fue sumergido, metido dentro del cuerpo de Cristo. ¿Ok?
En Romanos 6, 3, 4 dice, ¿no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? ¿Ok? Me gusta mucho hay un versículo, 1 Corintios 12, 13, no sé si está ahí en la siguiente slide, Luis. Ahí está. Yo puse esa, más o menos algo que es el cuerpo de Cristo. ¿Ok? Dice ahí, porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo. Cuando dice bautizados, ¿qué les dije que era la traducción? Sumergidos. Completamente. ¿Ok? Fuimos sumergidos en el cuerpo de Cristo. Sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Y en Gálatas 3:27 dice, porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Y otra vez la palabra bautizado significa sumergidos, metidos, ¿no? Completamente. ¿Ok? Por eso dice que cuando Dios nos mira, a veces, o sea, no nos mira, oh, Susana, sino ve al Cristo que está dentro de nosotros. ¿Ok? Por eso es que Él no nos puede rechazar. Amén. Él no nos puede rechazar. Amén. ¿Ok? Entonces, este bautismo es el que a mí, cuando yo pienso en eso, digo, wow, yo soy parte de su cuerpo. Y me usa, soy un instrumento. Y ustedes también son un instrumento para Él. Dios les ha dado una función a cada uno de ustedes. ¿Ok? Un llamamiento para que ustedes trabajen para Él. Y lo que ustedes hagan, lo van a hacer bien. Porque Él los está capacitando, les está dando el don, la habilidad para que lo hagan bien. ¿Ok? Vamos al siguiente bautismo. ¿Ok? El bautismo, el famoso bautismo de agua, que ya, yo sé que el día que ustedes se bautizaron en las aguas, aquí falta uno que todavía no se ha bautizado, pero lo vamos a meter entre todos, así lo vamos a agarrarlo de las piernas, así. Prometió y no cumplió. Para invierno. Ahora como agua fría. Ok. El elemento es el agua, ¿no? Donde se es bautizado. Y el que imparte el bautismo aquí generalmente es el pastor, ¿no? O el ministro que está a cargo, el ministro que el pastor delega, ¿no? Un ministro delegado, ¿ok? Porque Felipe no era pastor, pero cuando creyó el etíope, ¿no? Dice que había un agua por ahí, mira, acá hay un agua, ¿qué te impide que te bautices? Él fue y lo bautizó. Él no era pastor, él era evangelista, pero yo creo que tenía la autoridad para hacerlo. Así que, pero ahora que estamos en estos tiempos, siempre lo hace el pastor. ¿Ok? Lo hace el pastor o la persona que el pastor pueda delegar, ¿no? Y ese es un mandato. ¿Ok? Es un mandato divino. Jesús dio esa orden, dijo ahí, ¿no? Toda